Buenas. Hola. Hola. ¿Saben si se conectaba alguien más o éramos nosotros tres nomás? No sé, creo que algunos se iban a Nada, conectar después. nada, tranqui. De última van preguntando, total, era más que nada para que podamos charlar las dudas que tengan de lo que vienen viendo hasta ahora. Que por ahí, si bien no es tan abstracta la segunda parte como la primera, porque es bajar a los procedimientos más cotidianos, todo eso que vieron en la primera parte de la acción como única instancia proyectiva, la jurisdicción, la competencia y el proceso como última garantía de ejercicio de los derechos, a los distintos procedimientos que tenemos regulados en el código. Entonces, si bien es bastante contenido, por ahí no es tan complejo de entender como todo lo teórico que había en la primera parte. Sí, por ahí lo que es más complejo es el tema del vocabulario, de los conceptos, que por ahí son conceptos a los que uno no está acostumbrado, más si lleva la carrera al día, y bueno, estas son las primeras materias así medias codificadas o más heavy con la que uno se encuentra. Milagros, vos estabas con lo de García Arena. ¿Vos pudiste ver lo que les mandé al grupo? No sé Sí, sí, lo leí. Listo, perfecto. No, así Gracias. ya. No, al contrario, más que nada para que sepan que Marisa está noticiada, que en definitiva es quien va a estar tomando el parcial, así que si no tienen inconveniente en llegar a la actividad unos minutos después, se les toma primero y listo. Total, no es. Eso iba a No, preguntar, si sí. llegamos en media hora que nos tomen los tres. ¿Cómo es? ¿Si es Y uno a depende. uno o si se dividen los profesores? Generalmente se dividen. Pasa que, viste que los docentes de la comisión ahora quedaron a cargo de comisión 1 y comisión 2, entonces no sé si van a dar abasto para estar tomando todas las comisiones, viste. Pero generalmente el parcial, si viene bien, no suele durar más de 15 minutos como mucho. Así que puede que lleguen. Total, si como vos me dijiste, la actividad de parlamentario son 6 horas, entre que se Sí, a mí acomodan me dijeron todo. que no pasaba nada. Claro. Que no pasaba nada, que lleguemos tarde. Claro, sí, No, pues sí. buenísimo. Sí, además Diego es conocido de Alfonso, así que no va a tener ningún problema. Estuvieron en el académico los dos, así que tranqui por ese lado. Así que bueno, os escucho, que vi que les estuvieron rompiendo la cabeza un poco hoy con notificaciones, todo, pero con lo que vienen viendo hasta ahora, ¿qué es lo que les generó dudas, algo que quieran profundizar? Yo pensaba que las notificaciones las tenía que hacer el juzgado. Bien.
Puede ser de las dos formas. Puede ser que lo haga el abogado o que lo haga el juzgado. Bien. En el caso de las notificaciones que se salen de la regla general del artículo 132, que es la notificación por Ministerio de Ley, ¿sí? Por ejemplo, y se ve mucho más ahora con el tema del derecho procesal electrónico, que cada vez más las notificaciones las hace el juzgado directamente, porque tiene los domicilios electrónicos de las partes, entonces los carga y pum, listo, los mandan ellos. Pero una cédula, por ejemplo, la notificación de una sentencia interlocutoria, de una sentencia definitiva, o cualquiera de las otras que están en el listado del 135, que se notifican por cédula, esa notificación puede ser confeccionada por el abogado o directamente por el juzgado. ¿Bien? ¿Y el abogado qué lo haría para como que se avance el plazo? No, ¿Comienza a contar el plazo? Exactamente, el que está interesado en la notificación es a quien le interesa el impulso del proceso, ¿sí? Es más, supongamos que es una notificación que depende de la contraria. Por ejemplo, la contraria opuso una excepción, por ejemplo, una excepción de previo especie de pronunciamiento, no sé si lo vieron, y ordenan correr traslado a la actora de esa excepción. Bueno, excepción es una defensa que opone el demandado excepcionante a la pretensión de el actor o porque falta algún presupuesto procesal. Por ejemplo, que es algo que ustedes Sí, lo vimos, las excepciones previas. Claro. Por ejemplo, que es algo que ustedes vieron en la primera parte, ¿sí? Incompetencia. El actor interpone la demanda ante un juez incompetente. Yo, ¿cómo planteo la declinatoria? A través de una excepción de incompetencia. Bien. Entonces, de esa excepción se le va a correr traslado a el actor, ¿bien? Para que dé sus argumentos de por qué el juez es competente o se allane a la excepción. Ese traslado quizás hay que notificarlo por cédula, ¿bien? Entonces aquí el que tiene que notificar ese traslado es el demandado, ¿bien? Porque es quien hizo la presentación, salvo que él lo haga el juzgado de oficio. Pero si el demandado no notifica, deja el proceso quieto, porque a él no le interesa que avance el proceso, el actor tranquilamente se puede presentar, notificarse personalmente, espontáneamente, y que siga el proceso para adelante, no es necesaria la cédula. ¿Bien? Si la manda, perfecto, porque continúa, pero puede que no. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si lo tiene que hacer el juzgado, si lo tiene que hacer el abogado? Generalmente te lo ponen en la misma resolución, ¿sí? Al final, bueno, notifíquese, y generalmente si dice notifíquese a cargo de la parte interesada, o no, ahí es que el abogado tiene que hacer esa notificación. O si dice notifíquese por secretaría, como dicen en el Foro Federal, eso significa que la notificación se va a hacer por el juzgado. Bien, te lo aclaran en la misma resolución judicial. Y las que son automáticas no te ponen notifíquese de nada, ya sea por hecho que quedan notificadas los días martes y viernes. Bien. O el día siguiente hábil, si fuera inhábil ese día de nota. A mí hoy, hablando de notificación, no me quedó muy claro la que es por cédula. Bien. Vos viste que tenés una regla general en cuanto a las notificaciones, que es la notificación Ministerio de Legis del 132. Es decir, todas las resoluciones judiciales quedan notificadas los días martes y viernes. ¿Sí? ¿Para qué? Por una cuestión de celeridad. Bien, principios procesales, economía procesal, celeridad, notificaciones automáticas. ¿Sí? Para que no se detenga la marcha del proceso. Esa es la regla general en materia de medios de notificación. Ahora, el código te prevé que ciertas resoluciones judiciales, por su importancia, bien, no sean notificadas de esta manera, sino que sean diligenciadas a través de un documento, a través de este acto procesal de comunicación, hacia un determinado domicilio de la parte interesada o del tercero que hay que notificar. Bien. Este documento que trae consigo la notificación se llama cédula. Bien. Y tiene un régimen específico
que ya no es residual como el de las notificaciones automáticas, ya no es genérico, sino que la ley te tiene que decir cuándo una resolución judicial se notifica por cédula, o el juez te lo tiene que decir, ¿bien? Porque puede que por las circunstancias del caso él entienda que esa resolución se tiene que notificar por cédula, entonces así lo ordena, aunque no esté así en el código, ¿bien? Entonces, vos ahí tenés todo el listado del 135, que es enumerativo, no es taxativo, de cuáles son las resoluciones judiciales que por regla general se tienen que notificar por cédula, ¿bien? Si es que no se dio ninguna contingencia, que eso lo van a estudiar cuando estudien rebeldía, ¿sí? Son esas cuestiones que hagan que se notifiquen por Ministerio de la Ley, artículo 132, ¿bien? Y después, con respecto a los restantes medios de notificación, van jugando un poco con el listado del 135, ¿sí? Que ustedes no los vieron todavía, los van a ver la clase que viene, con respecto a lo que es los del 143 bis, la notificación personal, etc. ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no sé, Florencia, ¿querías decir algo más? O? No, ok, está bien, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? No. Sí, súper bien, gracias. ¿Sí? No, de nada. Sí, Sonia, decime. Sí, Martín, viste que en en el artículo 35 dice el último punto, que creo que es el 14, que hay ciertas... 135, ¿no? 135, sí, que hay ciertas leyes especiales. Exacto. Bueno, ¿y cuáles serían? ¿Las vamos a ver o...? Sí, generalmente cuando estén estudiando, 135, no 35, me dijiste Sí. es el 135. Cuando vayan viendo los distintos procedimientos, ¿sí? Que van a ir estudiando, recursos, juicio ejecutivo, etcétera, van a ver los distintos supuestos en los cuales los artículos por fuera del 135 te dicen esto va por cédula. Por ejemplo, ustedes van a estudiar en la parte de recursos, por ejemplo, cuando llega el expediente a la Cámara, esa providencia que tuvo por recibido el expediente para que las partes fundamenten sus apelaciones, bien, en los casos de apelaciones concedidas libremente, esa resolución se notifica por cédula, bien, y te lo dice el artículo, ¿sí? Es una resolución que no está en el 135, pero que el artículo te dice, esto se notifica por cédula, ¿bien? Y después, cuando se corre en traslado de las fundamentaciones, no te dice nada, lo que significa que cómo se va a notificar esa resolución, si no te dice nada. Por el principio general, automático. Exactamente, automáticamente o por Ministerio de la Ley, artículo 132. 133, perdón. Florencia la veo que está revolviendo los expedientes, a ver, buscando qué preguntar. No, sí, ya sabía, pero te quiero hacer otra pregunta, pero es de otra unidad, entonces por ahí si quieren que... De la que quieran, sí. No sé si había otra pregunta de notificaciones. Sí, a ver, Yo quiero Martín. saber, más o menos, si nos van a preguntar, ponerle todas las excepciones al artículo 133. Tipo, decir todo el 135. No, pero a ver, si vos vas a desarrollar la notificación por cédula, por ahí te dicen, empezá a darme ejemplos, etcétera. Nunca te van a preguntar un artículo de memoria. Claro, sabernos 2 o 3, 4, pero no saber las 13 de memoria. Sí, a ver, se lo tienen que saber, ¿sí? Porque está en el programa, ¿sí? Pero
Estúdienlo y además con los procedimientos que van a ir estudiando se van a dar cuenta cuáles se notifican por cédula, por nota, bien, pero generalmente cuando les preguntan notificaciones lo que les interesa es que sepan cuál es la regla general, que lo puedan desarrollar, cuáles son los otros medios de notificación, por ahí te piden que desarrolles cédula, que desarrolles por edictos, no sé, por ejemplo. Bien, pero el listado del 135 es importante en el sentido de que las notificaciones es el inicio de los plazos procesales. Bien, si yo no notifico una resolución, la dejo estar, el proceso nunca va a avanzar. Bien, puede que no sé, un traslado de la demanda. Bien, el traslado de la demanda. Proceso sumario, 10 días. Si yo, actor, no notifico ese traslado, por más que sean 10 días, pueden pasar 2 meses, 3 meses, y va a seguir estando en plazo para contestar. Es más, se llega a enterar que le estoy haciendo un juicio, esto lo van a ver en modos anticipados de terminación de proceso, se presenta, me pide la caducidad de instancia, porque no le notifiqué la demanda. Y ahí el proceso finaliza, y si ya está prescripto el derecho, no puedo volver a accionar. O sea, es importante notificación. Bien. Todo es importante, pero bueno, notificaciones bastante. ¿Qué más? A mí cuando vimos unidad 7 no me quedó muy claro lo de juicio ejecutivo, ejecución de sentencia y ejecuciones especiales. Como que no Bien, entendí mucho. bien. Igualmente Marisa siempre les da una clase específica de ese punto, ¿sí? Porque son procesos que Claro. hay que desarrollar. Pero no sé qué tanto vieron cuando les dio la clase así en general. Lo vimos al final de la clase y general. Bien. Acá lo que hay que tener en cuenta es las distintas finalidades específicas de cada tipo de proceso. Bien, en el campus tienen unos cuadros que yo les hice con las diferencias de cada uno, bien, para que lo tengan en cuenta, entre los distintos procesos de conocimiento, entre los procesos de conocimiento y los de ejecución. Pero, no sé si Marisa les dio la clase todavía, pero igualmente, por las dudas, te adelanto algo. ¿Yo a qué voy a un proceso de conocimiento? ¿Sí? A obtener una declaración de certeza sobre la existencia de un derecho. Bien. Uno que pretende la certeza de un derecho, otro que se resiste. No hay renuncia de esa pretensión, es decir, no hay desistimiento. No hay sumisión del que se resiste, es decir, no hay allanamiento. No hay renuncias parciales, no transan. Van a un tercero imparcial para que resuelva el conflicto, pero compositivamente. Bien. Eso va a ser un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque partimos de una situación de incertidumbre, porque no sabemos quién tiene la razón, no sabemos cuál es la pretensión correcta en el marco del conflicto, la realidad social. Nos igualamos ante el juez y después de un debate y de la producción de la prueba, si la hay, se dicta una declaración de certeza, ¿bien? Que es la sentencia judicial. Por eso se llama proceso de conocimiento, porque partimos de la incertidumbre y llegamos a la certeza, a la sentencia, con después sus eventuales revisiones en segunda instancia o en las instancias extraordinarias. Pero bueno, eso es proceso de conocimiento con sus 3 variantes: ordinario, sumario y sumarísimo. En Provincia de Buenos Aires, en Nación, a partir de la reforma de 2001, nada más proceso ordinario y proceso sumarísimo. ¿Qué pasa con el juicio ejecutivo? Esa situación de incertidumbre de la que partimos en el proceso de conocimiento no es tan así. En los procesos de ejecución yo ya tengo o bien una presunción a favor del que acciona, o bien ya tengo certeza, bien, ya tengo
una sentencia, la cual no fue cumplida, y yo voy a transformar esas condenas de la sentencia a una realidad fáctica, es decir, ese derecho que tengo declarado en el título ejecutivo o en el título ejecutorio, lo voy a transformar en una realidad, es decir, voy a cobrarlo. Bien, entonces, ¿a qué apunta el juicio ejecutivo o los procesos de ejecución general? Al cumplimiento de una obligación que ya está declarada en un título público o privado, ¿bien? Y ahí van a tener los distintos tipos de procesos de ejecución en función de cuál es el título que yo estoy ejecutando. Si voy muy rápido me frenan, que yo soy medio rápido para hablar, pero por las dudas. Y ahí tienen los tres tipos. Se los digo en el orden en el que están regulados en el código. Ejecución de sentencia. El juicio ejecutivo. Y las ejecuciones especiales, que son dos, ¿sí? Hacen dos flechitas. Son hipotecaria y prendaria. Bien. Lo que es ejecución de sentencia, el nombre nos lo dice. Yo tengo el listado del artículo 500 o 499, porque me confundo un poco con el Código de Nación, ya les digo bien. Bien, 497, 498. La ejecución de sentencia sirve para cuando yo tengo una sentencia firme, ¿les explicaron cuándo una sentencia está firme? ¿Cuándo? A ver. Cuando hay calidad de cosas juzgadas. Sí, pero a lo que voy es cómo puede ser la firmeza de la sentencia, es decir, cómo llegamos a la sentencia firme. Porque esa sentencia está, hay dos posibilidades. Cuando vence el plazo para apelar. No, ejecutoriada y... Esa es una, bien Sonia. Esa es Sí. una ejecutoriada. Y la otra, que es lo que dijo Martina, pero tiene un nombre. Consentida. Consentida, sí. Consentida. Una sentencia está firme. Tácita o expresa, ¿no? Exacto, exactamente. Una sentencia está firme cuando está ejecutoriada, es decir, se agotó la vía recursiva. Yo tramité todas las instancias posibles y quedó firme esa sentencia, ya no tengo más para discutir. O bien no llegamos a una sentencia porque, por ejemplo, estaba en segunda instancia y me declararon la caducidad de instancia y me quedó firme la sentencia de primera instancia, porque no impulsé el proceso ante la Cámara. Y consentí, eso es cuando está ejecutoria, y consentida puede ser expreso o tácitamente. Expresamente, ¿qué significa? Yo me presento, hago una presentación y digo, consiento la sentencia. ¿Para qué es esto? Yo soy el actor, el demandado estaba en rebeldía, por ejemplo, es decir, nunca se presentó, me interesa tener la sentencia firme cuanto antes, entonces me presento y listo, la consentí, ya la dejé firme, porque el otro nunca se presentó. Entonces,
voy a tener unos días antes para ejecutarla, ¿sí? Porque el plazo se va a contar desde antes. Eso es un caso práctico. Y tácitamente, lo que dijo Martina, transcurre el plazo para apelar, yo no hice nada, precluyó mi posibilidad de apelar, está consentida la sentencia. ¿Bien? Entonces, ahí es lo que nos dice el 497. Consentida o ejecutoriada una sentencia, vencido el plazo para su cumplimiento, a instancia de parte, es decir, a instancia de quien tiene a su favor esta sentencia de condena, se procede a su ejecución. Bien. Pero no únicamente las sentencias son los títulos ejecutorios, se llama, que son los títulos que van por ejecución de sentencia, sino que el 498 nos da otros supuestos, ¿bien? Que son los acuerdos transaccionales o conciliatorios homologados, que acá hay una discusión porque el 1642 dice que no es necesario que esté homologado, pero bueno, del Código Civil y Comercial, ¿no? A partir del 2015, el 1642 dice que no es necesario la homologación, entonces se generó un lío para ver si era necesario homologarlo o no para que se pueda ejecutar. La jurisprudencia tiene dicho que hay que homologarlo, ¿bien? Más que nada la Cámara Nacional Civil tiene dicho eso. Las multas procesales, que ustedes lo vieron, artículo 45, lo estudiaron en la primera parte, por ejemplo. Hay algunas, que eso es una sanción por inconductas procesales genéricas, ¿bien? No comprende el tema de las astreintes que ustedes estudiaron, del artículo 37, pero también hay algunos artículos que son propios del juicio ejecutivo. Por ejemplo, cuando yo desconozco la firma del título y después se hace la pericia y surge que sí era mi firma, que yo debía, entonces ahí me imponen una multa. Entonces esa multa se puede ejecutar por ejecución de sentencia. Y después, el cobro de honorarios regulados en concepto de costas. Hay otro supuesto más, que ustedes lo estudiaron en la primera parte. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Polilla 5. Bustamante. Línea de tiempo. Mediación. Ahí está. Exactamente. Los acuerdos de mediación debidamente homologados son títulos ejecutorios para la ejecución de sentencia, que tiene un trámite distinto a el proceso de conocimiento, porque no hay un traslado de la demanda, ¿bien? Lo que se hace es, se embargan los bienes del deudor, se lo cita de venta de sus bienes y se dicta una sentencia interlocutoria, se llama, no una sentencia definitiva, ordenando que se manda a llevar adelante la ejecución. Subasta, cobraste y listo, ¿bien? No hay un amplio periodo probatorio, no hay posibilidad de pedir la rebeldía, no hay reconvención, no hay citación de terceros, no. Es únicamente acá venimos a ejecutar esta sentencia, este título ejecutorio, porque ya tenemos una declaración de certeza, ¿bien? Entonces, el demandado tiene muy acotado su campo de defensa en este tipo de procesos, justamente porque el actor ya viene con un título que le da un poder de fuego que el ejecutado no va a tener. En el juicio ejecutivo, a diferencia de estos títulos ejecutorios, me tengo que ir al 518, que es decir, nos define que es un título ejecutivo, ¿bien? Que son aquellos instrumentos públicos o privados en los que consta una obligación de dar sumas de dinero, bien, este es solamente para obligaciones dinerarias, líquidas o fácilmente liquidables y exigibles. Y tiene que surgir del título las partes, ¿bien?
de esa relación jurídica sustancial, es decir, me tiene que surgir el acreedor y el deudor. ¿Por qué? Porque después esos van a ser quienes van a estar legitimados para ser partes procesales, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces con la ejecución de sentencia? Que acá ya no hay una certeza tan fuerte, porque no es que se transitó una etapa de conocimiento anterior, pero por una cuestión de necesidad mercantil, de necesidad de circulación de la riqueza, la ley le asigna a ciertos instrumentos privados y públicos una presunción de legalidad, una presunción de veracidad, que traen aparejados por sí mismos esta ejecución. ¿Bien? Entonces, supongamos, yo le firmo a Florencia un pagaré por $10.000, ¿bien? No se lo pago. Ella me dice, págame, no te lo pago. Entonces, ¿qué hace? Ella tiene que iniciar un proceso de conocimiento sumario de cobro de pesos, artículo 320, para cobrar. No, se va al 520, al 518. ¿Por qué? Porque ese título, ese pagaré que ya tiene, el código le da la posibilidad de tener la vía ejecutiva, que es una vía mucho más rápida de cobro. ¿Por qué? Ella presenta el pagaré, pide que se me embarguen mis bienes, entonces el juzgado, ¿qué va a hacer? No me va a correr traslado de su demanda ejecutiva, me va a citar a mí. ¿Para qué? Para que oponga excepciones, para que constituya domicilio. Igual todo esto se lo va a explicar Marisa, pero se los explico rápido. Para que constituya domicilio y se me va a citar de venta de mis bienes, ¿bien? Y se me va a intimar de pago, ¿bien? Se llama mandamiento de intimación de pago, embargo, citación para oponer excepciones y para constituir domicilio. Esto es todo lo que yo puedo hacer como ejecutado, ¿bien? Entonces se va, una vez sustanciado esto, se decreta la sentencia. Si está todo correcto en la ejecución de ella, se ordena llevar adelante la ejecución, tengo muy pocos recursos para plantear, se decreta el embargo si no se decretó antes, se ordena la subasta, ella cobra y se acabó. Bien. La ejecución hipotecaria es más o menos lo mismo, perdón, las ejecuciones especiales, hipotecaria y prendaria, son más o menos lo mismo, con la diferencia de que acá el título ejecutivo va a ser un contrato de mutuo, de préstamo de dinero, que está garantizado por un derecho real. Bien, que son la hipoteca, en el caso de los inmuebles, o la prenda, en caso de bienes muebles. ¿Bien? Un tractor, un automóvil o lo que sea. Yo con yo integro el título con el mutuo y la constitución de la garantía y puedo tener esa ejecución. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que es mucho más rápida que el juicio ejecutivo común. ¿Sí? Es eso. Igualmente, después de que tengan la clase con Marisa, si quieren lo vemos hundiendo un poco más el cuchillo esto porque es un tema complejo. Si quieren ir viendo, yo en el campus les dejé cuadros con las diferencias entre los procesos de conocimiento y ejecutivo, entre los distintos procesos de ejecución, les hice líneas de tiempo para que vean cómo es el trámite de cada uno, a grosso modo, pero sepan que acá vemos una generalidad de esto y lo ven más a fondo en procesal civil, lo que es proceso de ejecución, ¿sí? Pero bueno, espero haber contestado tu pregunta, Florencia. Sí, gracias. De nada. ¿Qué más? Te puedo preguntar sobre un caso de una amiga, algo práctico. A ver. Mira, a ella la iban a operar de la vista por IOMA, y IOMA autorizó el aparato que le van a poner, pero, o sea, el aparato está comprado, pero IOMA todavía no lo autorizó.
Y entonces se corrió la fecha de la operación. Y el juzgado intimó a IOMA a que dentro de los 5 días contestara. Eso es porque es un juicio sumarísimo, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Sí, no sé qué tipo de proceso habrá iniciado tu amiga, porque hay una infinidad de tipos de procesos que no los estudian acá, que los van a estudiar en otras materias, pero sí, bueno, si sí, fueron dentro sumarísimos, sí puede ser. de sumarísimo siempre es más corto, o sea, 5 días, yo calculo que Exactamente. debe ser sumarísimo. Ahora, si IOMA no contesta, eso es lo que no me queda claro. ¿En qué etapa del proceso está ella? Si IOMA está intimada a contestar dentro de los 5 días y no lo hace, ¿qué es lo que pasa con ese proceso? No, ahí lo que se hace es directamente se pasa al dictado de la sentencia. ¿Y cuánto se ¿Sí? demora eso? ¿Hay que dejar pasar esos Y 5 no, días? claro, se dejan pasar los 5 días, venció, se puede presentar y decir, listo, no se presentó, pasamos a sentencia, listo. Directamente, Sí, porque sí, depende en realidad de un montón de factores, pero en principio, si ya está toda la prueba, no se presentó la demandada a contradecir, listo. No, si hay que producir alguna prueba, se producirá por el plazo que fija el juez, y si no, si es puro derecho, a sentencia, y listo. eso es porque es algo que está atentando contra la salud, ¿no? No contra la salud, sino porque el demandado no cumplió la carga de presentarse. Recuerden que ustedes estudiaron las cargas procesales, ¿recuerdan? Porque las normas procesales son dinámicas, el proceso a través de los procedimientos va avanzando. No es que si no contesta el proceso se queda ahí, porque si no sería imposible llevar adelante un proceso con todas las garantías que requiere. Entonces, la norma procesal, por su dinamismo, siempre prevé la conducta positiva y la conducta omisiva. Prevé qué pasa si contesta, prevé qué pasa si no contesta. Y si no contesta, prevé qué podés pedir y qué no podés pedir. Y así vamos avanzando para que el proceso no quede estático. Bien. Y ahí, del dinamismo y del derecho de defensa, nacen las cargas procesales. Porque si yo no cumplo la carga, bien, se sigue a la etapa siguiente. ¿Sí? Uh-huh. Ahí está también el impulso que tiene que hacer la otra parte del proceso que quiere que llegue a su fin. El demandado, si quiere, no hace nada, y si la otra parte no puede probar su derecho, lo perderá igual la otra parte. Pero el demandado, si no cumplió con su carga, la actora está facultada para seguir adelante con el proceso. Uh-huh. Bueno, gracias. De nada. Chicas, ¿qué más? Lo de sujetos del proceso penal, no sé qué sería ahí como lo que hay que leer. Sí, ahí tengan en cuenta que hay varios actores que intervienen en el proceso penal que no están en el proceso civil, o que están pero actúan de otra manera. ¿Cuál es este caso? Hay 4 grandes sujetos del proceso penal. Tipo, dejando de lado a los auxiliares, ¿no? Porque eso están en todo. Los jueces, el imputado, la defensa, el Ministerio Público Fiscal y hay otro que puede que esté, pero puede que no esté, que es el particular damnificado, la víctima. Bien, Eso es particular según damnificado. si tiene instancia privada o no. No sé, sí, eso es uno, porque en realidad los procesos de instancia privada, la acusación la va a formular el Ministerio Público, pero si es una acción privada propiamente dicha en la cual no interviene el Ministerio Público, ahí directamente va todo a cargo del particular damnificado, que es la víctima, ¿bien? Tiene que llevar adelante la investigación, la acusación, todo. Acá directamente
si bien es el fiscal el que pide la acusación, el que insta la acción penal, el que dice yo quiero denunciar, quiero que se investigue, que se acuse, es el particular. El imputado es a quien se lo investiga y es sujeto de derecho en el proceso, y a quien eventualmente en caso de condena se le va a aplicar la sanción punitiva. ¿Bien? O será absuelto, caso contrario. La defensa, obligada, si bien está en la misma posición que el imputado, hay ciertas cuestiones que no puede hacer por sí sola la defensa y que requiere del imputado. Por ejemplo, para dar inicio al juicio, sin perjuicio de que esté el abogado de la defensa, tiene que estar sí o sí el imputado. ¿Bien? El Ministerio Público Fiscal está a cargo de la investigación penal preparatoria, con el auxilio de la policía en función judicial, y después será quien ejerza la pretensión punitiva. ¿Bien? La mal llamada acción penal, porque la acción es una sola, es la primera parte. Pero bueno, la pretensión punitiva. El juez tiene distintos roles que ustedes, yo en la plenaria lo expliqué un poco esto, el tema del juez de garantías durante la investigación, que controla la legalidad, las cámaras de apelaciones y garantías en lo penal para también intervenir en la etapa de investigación, y después, durante el proceso plenario, ¿sí? Durante el debate, tienen los juzgados correccionales o los tribunales orales criminales, y durante la ejecución de la pena, el juez de ejecución. Y después el particular damnificado, si quiere intervenir en el proceso, lo puede hacer. ¿Bien? Eso en cuanto a proceso penal. Acá lo vemos muy resumidamente, porque es una cuestión que es propia de una materia que van a tener ustedes, que es derecho procesal penal. Pero como esto es teoría general del proceso, porque el derecho procesal es uno solo, vamos intercalando un poco los distintos temas. Les cuento un poco también el tema del parcial, ¿bien? Aprovechando un poco, mientras van pensando otras preguntas que tengan, en caso de que les haya quedado algo en el tintero. Ustedes tienen la posibilidad de que les pregunten directamente los profesores o elegir un tema a ustedes para iniciar. ¿Bien? ¿Cuál es la cuestión? Imaginen que les inician preguntando a los profesores, por ejemplo. Si ese tema no está, no lo responden bien, por ahí pueden pasar a otra pregunta, ¿bien? A una segunda pregunta. Y si ya ahí no está, bueno, al recuperatorio, ¿sí? Salvo que lo que les hayan preguntado en la primera ocasión sea algo muy básico, muy específico, muy sencillo, por así decirlo, que sea clave para la materia y que no lo hayan sabido contestar. Bueno, ahí, por más de que no hayan elegido tema, el examen no va a continuar. ¿Bien? Porque el examen es integral, ¿bien? El proceso es uno solo, entonces si hay un tema que es nuclear del proceso y que no lo saben, el examen no continúa por más de que no hayan elegido ese tema. Si inician con un tema más o menos incidental, bueno, por ahí hacen otra pregunta para ver si podemos enderezar un poco el barco. Y después tienen la posibilidad, en caso de que ustedes quieran, de elegir un tema para iniciar, ¿sí? De alguna de las bolillas que a ustedes les interese. En este caso, ese tema lo tienen que dar bien, se pasa a otra pregunta, a otro tema de otra bolilla, y si está bien contestado, el examen no dura mucho más que eso. Ahora, si dan mal el tema que eligieron, el examen no continúa, ¿bien? Por una cuestión lógica. El tema que lo eligieron ustedes no lo saben contestar, es como una presunción de que el resto del examen va a tener igual tenor, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros siempre? Nosotros recomendamos siempre que elijan un tema, que se vayan encariñando con alguno y que lo elijan, ¿sí? Y que inicien ustedes por dos cuestiones. Una, como a los docentes los
predispone bien de cara a que te preocupaste por estudiar un tema en específico, que lo vas a dar bien, que te vas a destacar en eso. Y por otra cuestión, que si lo das bien ya tenés la mitad del parcial adentro. ¿Sí? Porque ya hay un tema que lo supiste, si lo diste bien, buenísimo, porque va a ser más nota, y porque ya hay un tema que ya saben de qué es lo que van a hablar. ¿Sí? Entonces son varias ventajas. Por eso se recomienda que inicien con un tema. Pueden elegir no hacerlo si no se sienten seguros con ninguno, pero sepan que van a tener esa posibilidad. ¿Bien? Así que eso para el examen, que es importantísimo, y bueno, quería que lo supieran. Martín, entonces yo elijo un tema, lo doy bien y me hacen una pregunta de otro tema así general, no en particular, ¿no? Es como para desarrollar la pregunta. Sí, generalmente las preguntas son para desarrollar. Por ahí, mientras estás hablando de tu tema, te hacen alguna pregunta en específico para ver qué tanto lo sabes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estás hablando de recursos, o no sé, estás hablando de notificaciones, y bueno, la regla general, tal, y por ahí Camila Bustamante te dice, bueno, a ver un ejemplo de esto. ¿Viste? Me llega la cédula hoy, ¿cuándo quedo notificado? Y quedas notificado en el día en que te llegó la cédula. Bueno, ¿y cuándo me empieza a correr el plazo? Al día siguiente. Ah, y si el día siguiente es sábado, no, te empieza a correr el día siguiente hábil, que sería el lunes. Y si es feriado, bueno, el martes. ¿Y qué pasa si es electrónica esa cédula? Y así te van llevando, salvo que lo lleves vos, que es lo óptimo. Lo óptimo es que vos vayas desarrollando el tema, y que no te tengan que estar sacando la información ellos. Bien, por eso tengan un esquema, sepan manejarlo, relacionen los temas si pueden, ¿sí? Eso es lo óptimo. Pero por eso, siempre, si bien las preguntas son generales, por ahí alguna pregunta orientativa de algún punto en específico, para ver qué tanto sabes sobre el tema, te van a hacer, ¿sí? Gracias. Y de esta segunda parte, ¿qué tema es central? Porque en el Todo, parcial anterior, a todo, en el todo. parcial anterior era, destacaron que si tenían mal jurisdicción o competencia, como que ya ahí medio el parcial. Sí, Acá es todo importante. sí, a ver, hay algunos que no sé. Si no te sabes recurso extraordinario federal, per saltum, ejecución hipotecaria, ahí por ahí te la perdonan. Pero, no sé, no sabes los requisitos de la demanda o los de la sentencia, por ejemplo, y ahí te desaprueban in limine, todo crucificado ahí en el acto, básicamente. Pero Ok. generalmente priorizan lo que se ve en clase, sin perjuicio de que tienen que ir al código, bien, porque es mucho código esta segunda parte, y a la doctrina correspondiente en lo que es conceptos, en lo que es casos prácticos, por ejemplo, y además para algún artículo que no entiendan, sin perjuicio que me pueden preguntar a mí o a los profes, también tienen códigos comentados que yo les pasé, en los cuales explican, bajan en llano, qué quieren decir los artículos, y es más, te los relacionan con otros artículos del código para que ustedes vean cómo van jugando las distintas disposiciones, ¿sí? Buenísimo, gracias. Y hace un ratito hiciste referencia a que vos hiciste unos cuadros comparativos. Y acá estoy en Sí. el campus y no los encuentro. ¿En qué ¿En la unidad parte? 7 no está? En la unidad 7 no. Yo tengo... Tendría que estar ahí. Si eh, no, yo se los paso al grupo, o le digo a Marisa que los habilite, así lo pueden ver. es un PowerPoint, ¿puede ser o no? PowerPoint. No, PowerPoint no No. era. Son PDF. No, en la unidad 7 hay un PowerPoint que dice procesos de conocimiento, diferencias,
Y Sí. si no, hay un archivo que dice Justicia 2020, Oralidad de los Procesos Civiles. No, Yo tengo no, no. A ver. Déjame que ahí me estoy metiendo en el campus, ¿eh? A ver, a ver. Ahí vi por qué no te aparece, porque aparece como no mostrado a los estudiantes. O sea que no lo van a poder ver. De última, déjame que, o bien se los paso yo por el grupo de WhatsApp ahora cuando cortamos, o le digo también a Marisa que lo habilite, así lo tienen también en el campus. Lo pueden bajar de ahí. Hay varias unidades que están Buenísimo, gracias. vacías. No sé si... Sí, a veces pasa. Aguárdame un minutito. Ahí estoy, perdón. Sí, a veces pasa que se inhabilita con respecto a un cuatrimestre a otro, así que puede ser. Después yo le digo a Marisa que se fije a ver si puede ir habilitando por lo menos lo que ya vieron, así lo tienen disponible para el estudio. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Les quedó alguna otra duda o están bien? No, yo de lo que ya vi, porque nos faltan varias unidades todavía, pero de lo que ya vimos, no, nada. Sí, igual. Más adelante por ahí podríamos tener otro Zoom. Sí. Si quieren, cuando ya dejamos pasar una semanita, que ya vayan viendo más contenido y lo charlamos. Igualmente, en el mientras tanto, tienen mi WhatsApp, mi mail, cualquier duda que tengan, material que necesiten, me escriben. Así que bueno, los Muchas libero gracias. y ya está. Gracias. Muchas gracias, súper claro todo. Sí, súper claro. Listo, Chao, chicas. gracias. Buenas noches. Buenas noches.